En la unidad anterior hemos conocido la estructura importantísima que es las membranas que forman la membrana celular, pero las membranas no están limitadas exclusivamente a la membrana plasmática o celular, sino que forman compartimentos internos. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, qué sucede en una célula procariota. Las células procariotas se caracterizan por, en general, ya vamos a ver, tener un solo compartimento. En este compartimento está ubicado fundamentalmente ribosomas, ¿sí? Y el nucleoide, o sea, el ADN. Y dependiendo del tipo de procariota, vamos a tener una o dos membranas celulares, ¿sí? Pero en este compartimento, único compartimento, las bacterias y las arqueas realizan todas sus funciones. Bien, ¿qué sucede con las células eucariotas? En las células eucariotas, por empezar, que son muchísimo más grandes, se ha producido la formación de un montón de estructuras membranosas internas que nosotros las denominamos en general organelos. ¿Y qué características tienen estos compartimentos rodeados por membranas? Que encierran enzimas especializadas. Por lo tanto, a diferencia de las células procariotas, que todas las enzimas se van a ubicar a nivel de membrana o van a estar en el citosol, aquí las enzimas especiales o que se dedican a alguna función en particular están limitadas y encerradas en compartimentos membranosos. Por eso es que nosotros decimos que se produce una especialización de membranas y de compartimentos en las células eucariotas. Entonces aquí tendríamos para que veamos, ¿sí? Comparemos un solo compartimento en las células procariotas y varios compartimentos. Por lo tanto, hay una mayor relación de superficie-volumen. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos una menor cantidad de membranas celulares, pero en realidad las superficies de membranas están totalmente aumentadas al formarse estos compartimentos en las células eucariotas. Fíjense, ¿cuándo se descubrieron los organelos? Se descubrieron cuando pudimos utilizar el microscopio electrónico de transmisión. El microscopio electrónico en realidad fue creado o, digamos, inventado con usos más bien de tipo ingenieriles, digamos, ¿sí? Y cuando se vio su potencial, empezaron a diseñar una serie de técnicas para poder ver la organización celular, que con el microscopio óptico se ven grumitos de colores, pero en realidad esto que nosotros hablamos hoy con mucha soltura, retículos, núcleos, etc., no se pudieron desentrañar hasta que no tuvimos un microscopio electrónico. Fíjense, esta es una imagen de un hepatocito, o sea, una célula del hígado, que si ustedes alcanzan a ver, notoriamente se ve el núcleo, pero después se ve un montón de bolsitas, rayitas. Bueno, se imaginan, las primeras imágenes no tenían idea de qué se trataba. Cuando se empezaron a diseñar toda una serie de técnicas bioquímicas, se empezó a descubrir que cada una de estas vesículas reunía unas características bioquímicas particulares, o sea, enzimas especiales, ¿sí? Por eso nosotros decimos que la célula eucariota se caracteriza por presentar estos compartimentos membranosos. Fíjense lo que representan las membranas internas, ¿sí? El 54% es el volumen celular, el 22% de membranas sí, está representado fundamentalmente por mitocondrias. No voy a leerles lo que ustedes pueden leer, pero fíjense en el espacio que representa el citosol y, por ejemplo, la cantidad de mitocondrias que tenemos. Un 22% del volumen son mitocondrias. Después veremos por qué. Fíjense en cuando se comparan las células. Las células no tienen, por más que pertenezcan al mismo organismo, por ejemplo mi hígado y mi páncreas, pertenecen a mi persona, sin embargo las células del hígado y las células del páncreas no necesariamente tienen la misma cantidad de organelas, si lo consideramos a nivel de porcentaje de membrana. Fíjense, por ejemplo, el hígado, las células del hígado representan un 35%
el retículo endoplasmático rugoso, pero en las pancreáticas el 60%. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque justamente ya vamos a ver cuál es la función que cumple el retículo endoplasmático, entonces va a estar íntimamente relacionado a si tiene mayor o menor cantidad. Después les pediría que analicen en todo caso en particular los porcentajes y después a lo largo del curso van a ir viendo cómo estos números empiezan a tener sentido. Entonces, en las células eucariotas, los compartimentos, como les decía al principio, representan especialización en enzimas. Por ejemplo, todo el gran compartimento que es el citosol, se sabe hoy que está toda la maquinaria enzimática para la síntesis de proteína, la degradación de proteínas o degradación de compuestos y todo el metabolismo, por ejemplo, de la glucólisis, ¿sí? Bueno, el núcleo, que es el compartimento más importante después del citosol, encierra el genoma, a diferencia de las células procariotas que lo tienen, diríamos que liberado dentro del citosol. Y ya vamos a ver qué importante que es que el genoma esté aislado en un núcleo con dos membranas. Los retículos, toda esta red de túbulos interconectados entre sí, tienen enzimas especializadas para la síntesis, transporte de proteínas, de lípidos, almacenan calcio, especialmente el retículo endoplasmático liso. El Golgi, todas estas vesículas o estas cisternas aplanadas, procesan, exportan, modifican y sintetizan fundamentalmente los hidratos de carbono. Y ya vamos a ver que después los exportan. Mitocondrias y cloroplastos que no están en este esquema, ustedes saben que son los encargados de la producción de energía. Bueno, en todo eso trabaja una maquinaria especializada. Los peroxisomas, organelos que están presentes en todas las células eucariotas, tienen toda su maquinaria enzimática para la degradación oxidativa. Y un organelo fundamental, que son los lisosomas, tienen enzimas hidrolíticas que degradan cualquier tipo de material que ingresa en ellas. Bien, por lo tanto, fíjense que en la célula eucariota cada compartimento membranoso está circunscripto una maquinaria enzimática que le otorga una especialización. Bien, entonces, en realidad estos compartimentos están definidos por sus proteínas, o sea, no solamente por la naturaleza de las proteínas que van a formar sus membranas, sino por su contenido en proteínas, y fundamentalmente estamos hablando de enzimas, ¿sí? Las células se está estudiando que tienen una capacidad enorme de sintetizar proteínas, pero estas proteínas, ya vamos a ver dónde se sintetizan, van a terminar ubicándose en compartimentos específicos, ¿bien? Porque efectivamente son ellas las que le dan identidad al compartimento. ¿Qué quiere decir? Le permiten hacer las funciones, ¿sí? En cada organelo van a catalizar las reacciones, ¿sí? Ahora, estas proteínas, por ejemplo, no pueden ser todas sintetizadas en los propios organelos, ¿bien? Entonces vamos a ver cómo se transportan selectivamente hacia los organelos o fuera de los organelos, ¿sí? Vamos a ver que hay todo un tráfico de proteínas y lípidos entre organelos para llegar específicamente al destino donde tienen que trabajar, ¿bien? Entonces, para ir cerrando ideas, ¿qué son los compartimentos? Los compartimentos son fundamentalmente lugares o estructuras membranosas, ¿bien?, que producen toda una serie de procesos metabólicos, ¿sí? Dependerá del organelo, ¿bien? Es importante, por ejemplo, que muchos de los procesos se desarrollan en el lumen, o sea, en la luz del organelo, por ejemplo, la glucólisis en la luz del citosol, ¿sí? La glucosilación, por ejemplo, en la luz de retículos y Golgis, o la degradación, que es el romper las moléculas, por ejemplo, en lisosomas. Pero otras están íntimamente relacionadas a la membrana del organelo. Y nosotros eso lo hemos visto, por ejemplo,
en todos los procesos de respiración celular. La fosforilación oxidativa o la cadena respiratoria son proteínas insertas en las membranas. Entonces, vamos a ver cómo terminaron esas proteínas ubicándose allí. ¿Bien? Entonces tenemos que recordar cómo es el proceso de síntesis. ¿Sí? Nosotros sabemos que la información está en el genoma, en el núcleo. Bien, eso es transcripto en forma de ARN mensajero. Ese ARN mensajero se dirige al citosol, porque todas las proteínas inician su síntesis en el citosol. Dentro del núcleo no hay síntesis de proteína, todo es en el citosol. Entonces, las proteínas empiezan su síntesis, pero ¿qué sucede? Hay dos grupos de proteínas. Algunas proteínas, la gran mayoría, completan su síntesis. Y una vez que están completas, tienen que ser llevadas al núcleo, al cloroplasto, a las mitocondrias, a los peroxisomas. Por eso están las discriminaciones de colores. Pero algunas otras tienen que ir al retículo endoplasmático. Bien, generalmente en el retículo endoplasmático lo que va a suceder es que van a completar su síntesis y van a ser enviadas al aparato de Golgi. Ya vamos a ver. Entonces, lo que tenemos que ver es, esto es fundamental que quede claro. Toda proteína inicia su síntesis en el citosol. Bien, el destino dependerá de qué tipo de características tiene esa proteína para ser enviada. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Porque volvamos a la idea principal que tenemos. Las enzimas o proteínas son las que definen las características de cada organelo y por lo tanto las funciones que realiza. Bien, por eso es importante saber cómo llegan esas enzimas o dónde se han sintetizado esas enzimas. Bien, veamos. ¿Qué se ha visto? Que las proteínas que, por ejemplo, van a trabajar en la glucólisis, ¿bien? O que trabajan construyendo el citoesqueleto dentro de la célula, completan su síntesis en el propio citosol y se quedan como residentes del citosol. Mientras que las proteínas que tienen que ir al núcleo, al retículo, a las mitocondrias, algunas se sintetizan completamente en el citosol, pero después son transportadas a estos lugares. ¿Y cómo es que pueden discriminar proteínas que tienen que ser residentes del citosol de proteínas que tienen que ser transportadas? Porque descubrieron que las proteínas que, por ejemplo, son residentes del citosol no tienen una primera secuencia que se denomina péptido señal, que sí la presentan las proteínas que van a tener destinos otros lugares. Entonces, las proteínas que empiezan a sintetizar, lo primero que van a sintetizar aquellas que tienen que ser clasificadas es un péptido señal, una secuencia de aminoácidos específica, que es una específica que va a indicar núcleo, otra específica que va a indicar retículos, otra específica que va a indicar mitocondrias, ya la vamos a ir señalando. Aquellas que no lleven péptido señal son residentes del citosol. ¿Bien? Entonces veamos, ¿qué pasa con aquellas que tienen estas señales de clasificación? Entonces, por ejemplo, las que tienen destino núcleo, todas presentan el mismo tipo de péptido señal. Todas ellas van a ser reconocidas y transportadas al núcleo. Por ejemplo, se ha visto que hay 3 mecanismos de clasificación de estas proteínas que tienen que terminar en el destino final del compartimento para la cual han sido sintetizadas. Todas las proteínas que son destino núcleo, que ya vamos a ver cuáles son, tienen un péptido señal específico, todas lo comparten. Estas tienen que llegar al interior del núcleo, por lo tanto tendrán que pasar un control, que es justamente el control que realizan los poros nucleares. Bien,
Entonces, se dice que las proteínas que van al núcleo sufren un transporte regulado, van del citosol al interior del núcleo, pero previamente tienen que pasar por una compuerta que es el complejo del poro. Ya vamos a ver cómo lo hacen. Las proteínas que van, por ejemplo, a mitocondrias, cloroplastos, peroxisomas y retículo, también tienen secuencias específicas. Por ejemplo, las del retículo tienen aminoácidos hidrofóbicos, ¿sí? Las que van a mitocondrias y cloroplastos más bien tienen aminoácidos con muchas cargas positivas, ¿sí? Ahora, estos organelos ya tienen membranas, ¿bien? Por lo tanto, en sus propias membranas existen proteínas compuertas que se denominan translocadoras de membrana, que permiten que pasen estas proteínas al interior de los organelos, ¿bien? Y otras proteínas que generalmente van a tener destino externo o la propia membrana, lo van a hacer encerradas en vesículas. Por eso hablamos de transporte de vesículas, ¿bien? Esto es lo que vamos a estudiar ahora, ¿bien? Entonces veamos esto de las secuencias o péptidos señal. Por ejemplo, las proteínas, esta es una proteína recién sintetizada y fíjense, esta marca roja que estamos viendo es la secuencia señal, ¿bien? Esta señal puede, ¿no es cierto?, esta proteína recién sintetizada puede adoptar una conformación y la señal quedar expuesta, porque tiene una sola señal. Pero se ha encontrado que hay proteínas que tienen la señal distribuida a lo largo de la secuencia primaria. Por lo tanto, esta proteína tiene que adquirir una conformación de tal manera de formar un sitio o una zona señal, ¿bien? Por ejemplo, todas las proteínas que se importan a núcleo tienen como secuencia señal prolina, prolina, lisina, 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 bueno, arginina, lisina y valina. Bien, no les voy a leer todos, pero fíjense, ya se ha dilucidado la secuencia señal, o sea que después de acá viene toda la secuencia propia de la proteína característica, pero todas las que van a núcleo tienen esta secuencia señal. Bien, esto es importante, porque ya vamos a ver, esto es lo que van a reconocer quienes las transportan. Bien. Entonces, veamos. Aquí está el ARN mensajero que trae la secuencia de la proteína a sintetizar. Esta proteína es sintetizada con los ribosomas, ¿no es cierto? Es traducida y sintetizada. Y por supuesto, dependiendo de su señal, va a ser reconocida y puede ser llevada al núcleo, llevada a las mitocondrias, a los cloroplastos o a los peroxisomas. ¿Qué características tienen? Que toda la proteína se completa su síntesis en el citosol y después tiene que ser transportada. ¿Qué sucede con las proteínas que se requieren a nivel de membrana plasmática? Bien, lisosomas. Esas proteínas, vamos a ver, detienen su síntesis en algún punto y se van a acercar todos los ribosomas con su ARN mensajero al retículo. Y aquí van a haber proteínas que van a permitir que la proteína pase directamente, se vaya sintetizando e ingrese a la luz del retículo endoplasmático. ¿Bien? Bien, he mencionado hace un rato que la secuencia señal era importante para que las proteínas fueran reconocidas con sus transportadores. Efectivamente, en el citosol e inclusive dentro de los organelos están ubicadas las chaperonas. ¿Recuerdan cuando veíamos la unidad 3 que les mencioné que leyeran la lectura complementaria de las chaperonas? Las chaperonas son estas proteínas justamente encargadas de reconocer los péptidos señal y poder transportar y reconocer hacia dónde tiene que llevar las proteínas. Por ejemplo, dentro de la propia mitocondria hay chaperonas que son las que van a ayudar a que la proteína ingrese al interior de, por ejemplo, el espacio intermembranoso o al interior de la matriz. ¿Bien? Por ejemplo, las primeras que se descubrieron fueron las HSP70 y las 90, por ejemplo. Miren,
si ustedes leen el artículo de las chaperonas moleculares, todo esto está descrito, qué características tienen las chaperonas, pero lo concreto es que las chaperonas son estas proteínas de citosol o de organelos que son las responsables de reconocer los péptidos señal específicos y transportarlas a los organelos correspondientes. Eso es una de las tareas. Otra de las tareas que tienen las chaperonas es reconocer si una proteína está bien sintetizada. Si está bien sintetizada va a poder adoptar su conformación terciaria y cuaternaria, pero si la conformación es incorrecta, estas chaperonas lo que hacen es reconocer una proteína mal formada y la vuelven a reacomodar. Por ejemplo, las HSP60 son unas chaperoninas que lo que hacen es controlar la calidad de la proteína. Y si la proteína se puede corregir, porque por ejemplo puede ser que haya un puente hidrógeno mal conformado o una unión sulfuro que puede ser reemplazada y entonces adoptar la formación correcta, esa proteína va a salir y nuevamente va a ser funcional. Pero, ¿no es cierto? Si está correctamente formada, perfecto, sale. Pero en caso de que la proteína, por ejemplo, no pueda corregirse, rápidamente va a ser destruida. ¿Bien? Ese es el trabajo fantástico que hacen, por ejemplo, las chaperoninas. ¿Bien? Entonces, por un lado, las chaperonas van a reconocer los péptidos señal y van a haber chaperonas para cada tipo de proteína y las van a llevar al compartimento correspondiente. Y por otro lado, va a haber chaperonas que van a controlar la conformación de la proteína y la van a corregir en caso de que haya algún error. Bien, veamos el transporte regulado de proteínas al núcleo. La envoltura nuclear es la que define al núcleo, ¿bien? Y está tachonada de montón de poros nucleares. Uno dice, bueno, a ver, ¿qué necesita el núcleo? El núcleo necesita un montón de materiales, permanentemente. Por ejemplo, permanentemente necesita ATP, necesita histonas, estas histonas pues son las que le van a dar estructura a la cromatina, ¿sí? Necesitan una gran cantidad de enzimas, por ejemplo las ADN y ARN polimerasa, tienen un montón de proteínas reguladoras que van a activar o desactivar genes, ¿bien? Hay un núcleo esqueleto que sostiene al genoma que está constituido por proteínas, ¿bien? Hay endonucleasas que van a, por ejemplo, cortar, en el caso de, por ejemplo, si la célula está dañada, si hay parte del genoma que hay que reparar, necesitamos endonucleasas, ligasas, helicasas, bueno, nucleótidos. Todo este material, el núcleo no lo sintetiza. Todo esto es producido en el citosol. Por lo tanto, esto tiene que ingresar al núcleo. ¿Y lo hace por dónde? Por los poros nucleares. ¿Qué sale del núcleo? Porque hay un tráfico enorme. Tienen que salir permanentemente ARN mensajeros, ARN ribosómicos, ARN de transferencia, ARN no codificantes, ¿sí? Todos estos se sintetizan dentro del núcleo, pero su función la tienen muchas veces en el citosol, esto sin duda, ¿bien? Los ribosomas entran y salen, ¿sí? Los ARNs ribosómicos que se sintetizan van a entrar con nucleoproteínas, se van a ensamblar, van a volver a salir como subunidades y hay un montón de proteínas reguladoras que una vez que han ejercido su tarea dentro del núcleo tienen que salir, entonces hay que sacarlas, ¿bien? Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Quién regula ese tráfico? Los poros son esenciales, ¿sí? Los poros que son canales acuosos abiertos que lo que van a hacer es seleccionar. Por ejemplo, se ha visto que cuanto más activo es el núcleo, se sintetiza mayor cantidad de poros, ¿sí? Cuando los núcleos entran, diríamos, como en reposo, en células, por ejemplo, que están inactivas, se reduce la cantidad de poros. Estos poros nucleares, ¿qué hacen? Son capaces de reconocer señales, o sea, en realidad piden carnet de identificación, ¿sí? Si no tienen una identificación que dice localización nuclear, no entran, ¿bien? Entonces, ¿cómo van a ser las proteínas para entrar dentro del núcleo? Bueno, aquí entran a jugar un rol muy importante las chaperonas. Estas chaperonas, hay chaperonas exclusivas que reconocen proteínas recién sintetizadas, destino núcleo,
se unen a ellas y las transportan. ¿Bien? Por supuesto que requieren, a su vez, grupos como activados por energía, o sea, GTPasas fundamentalmente o ATPasas, de tal manera que proporcionan la energía suficiente como para transportar esas proteínas. ¿Bien? Y estos complejos del poro van a reconocer. Entonces aquí tenemos una imagen. Los complejos del poro es una estructura realmente compleja, como su nombre lo dice. Está formado por proteínas globulares que forman un anillo y que en la cara citosólica presentan como hileras, que son las fibrillas. Bien, estos poros, fíjense, acá tienen la canastilla que da hacia el interior y las fibrillas que dan hacia el citosol. Bien, esta es la estructura, ya lo vamos a ver más en detalle cuando veamos el núcleo, pero ahora se los quería mostrar. Esta es la estructura que va a tener como un diafragma aquí, es la que va a regular. Entonces aquí estamos viéndola de perfil. Las moléculas pequeñas como los nucleótidos, ATP, generalmente van a entrar sin ningún problema, porque en realidad estos poros tienen un determinado, diríamos, espesor. Entonces, las moléculas van a entrar por difusión libre en función de su gradiente de concentración y fundamentalmente de su tamaño. Entonces, moléculas pequeñas ingresan, pero las moléculas grandes como las proteínas, que son gigantes, no van a poder entrar. Esas necesitan ser transportadas. Bien. Por ejemplo, han marcado proteínas con oro y han podido seguir el tráfico, ¿sí?, de las proteínas, cómo las ven atravesar el poro y después terminan ingresando al interior. Bueno, han podido ver qué pasan, pero ¿quién es la que las transporta? Bien, han descubierto que estas chaperonas, acá tienen chaperonas graficadas, 3 chaperonas por ejemplo, son capaces de reconocer los péptidos señal. La proteína a transportar, imaginemos que esta es una histona, esta puede ser, no sé, una lámina, una hemerina, ya vamos a ver quiénes son todas estas proteínas, tienen todas la secuencia destino-núcleo. Entonces, estas proteínas, las chaperonas, son capaces de reconocer, tienen sitios de receptores y se unen activamente a ellas. Bien, hay algunas inclusive que utilizan adaptadores. Estos complejos, fíjense acá yo tengo la proteína transportar que se une con su chaperona. La chaperona es la que permite la apertura del complejo del poro y permite que ingrese la proteína. Cuando la proteína ha ingresado, la chaperona con su proteína, hay otra proteína que se llama RAN-GTP, es la RAN que está fosforilada, que va a producir la disociación de la proteína, de tal manera se une y la proteína, la chaperona, suelta a la proteína de importar. Esa misma unión de la RAN-GTP con la chaperona hace que ésta se impulse y pueda salir nuevamente a buscar otra proteína, de tal manera que una vez que sale, se desfosforila la RAN a GDP y la suelta, y nuevamente queda libre la chaperona de importación para iniciar nuevamente el ciclo. ¿Qué sucede con las proteínas o los ARN que tienen que salir? Los ARN, por ejemplo, o las proteínas reguladoras que tienen que salir, dentro del núcleo son residentes otras chaperonas que son chaperonas de exportación. Estas reconocen la proteína que tiene que salir, pero por supuesto tiene que ser activada por la misma RAN-GTP. De tal manera que se une la RAN-GTP más la proteína que ha sido capturada o el ARN mensajero, y este complejo sale, y una vez que está fuera, permite la apertura del poro, se desfosforila y libera la proteína o el ARN mensajero y vuelve a ingresar la chaperona para volver a hacer este ciclo. Cada una de estas tiene nombre, pero en general las chaperonas que permiten el ingreso de proteínas dentro del núcleo se conocen con el nombre general de importinas.
y las que permiten la salida de ARN o de proteínas se conocen con el nombre de exportinas. Bien,